Pero hoy hablaba con el Señor sobre qué conversar con ustedes, y me acordé del rey David. Yo dije, quiero tocar algo interesante, algo bonito que siempre me ha agradado, y le he titulado lo que vamos a conversar hoy: un corazón humilde. Para los que se escuchan por las redes sociales, el título de la enseñanza de hoy es un corazón humilde. Después de las 6 de la tarde, si el Señor lo permite y el internet y la electricidad y todos los detalles que están alrededor de esta bendición nos lo permite, estará subida la prédica de hoy al canal YouTube del pastor Fran Vargas, y todas las prédicas de cada semana están allí. La mayoría de los sábados también las subimos. Hay sábados que no, pero la mayoría de los sábados también subimos las prédicas. Entonces vamos a hablar sobre un corazón humilde. Díganle al lado: un corazón humilde. Salmo 51, 17. 51, 17. Y mientras me lo colocan allí, quiero agradecer, se me olvidó, gracias a todos los que dieron sus aportes en ofrenda para ayudarnos a ir a este viaje. Gracias. El dinero fue una bendición, y en verdad que gracias a eso pudimos ir. El pequeño aporte que cada uno de ustedes hizo fue de gran bendición para nuestra vida. Salmo 51, 17. Dice así la palabra del Señor en la Reina Valera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El rey David, cuando escribe este salmo, que lo escribe, al yo leerlo de esta manera, yo puedo identificar a un hombre apasionado por Dios, que consiguió el secreto de su felicidad en Dios. Él dice estas palabras cuando expresa los sacrificios de Dios, es decir, el sacrificio que Dios espera de sus hijos y de sus hijas son el espíritu quebrantado, y por tanto al corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. ¿Qué quiere decir en la Biblia con la palabra corazón contrito y humillado? La palabra contrito no es una palabra muy popular o muy común que se use en nuestro léxico, pero esa palabra que está allí guardada, un corazón contrito y humillado, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es tan importante para Dios? ¿Y por qué Dios promete cosas tan bonitas en morar en aquellos que están abatidos, lastimados o que están afligidos? ¿Por qué Dios hace tantas promesas sobre este tema? ¿Por qué el rey David habla de este tema de una manera tan enamorado, tan apasionado por Dios, al hablar de la importancia de un corazón contrito y humillado? Pero es que cuando el rey David, mi querido hermano, reconoció la gravedad de su pecado, si nos vamos allá a la historia, cuando su pecado con Betsabé y su intento de cubrirlo, que terminó con la muerte del esposo de Betsabé, la Biblia nos narra que David clamó a Dios en un profundo arrepentimiento. Claro, no fue en realidad tan sencillo como lo estoy nombrando. David en un primer momento trató de hacerse tonto, pero Dios envía al profeta, y cuando el profeta lo confronta, la Biblia narra que él cayó en un profundo arrepentimiento inmediato cuando fue confrontado. Por eso encontramos que en Salmo 51, que él escribe este salmo justamente en este momento, y recuerda que los salmos son cánticos, son adoraciones, son alabanzas. La Biblia nos está diciendo que cuando David fue confrontado por el profeta por el pecado que había cometido, o los pecados que había cometido, que entre ellos era homicidio, violación, mentira y engaño, pecados graves, pero que cuando David es confrontado, la Biblia narra que David empezó a cantar este salmo. David empezó a adorar a Dios con estas palabras, y el Salmo 51, mi querido y amado hermano, registra las sinceras oraciones que salieron del corazón de David y lo que él aprendió de cómo Dios quiere que nos acerquemos a él. El Salmo 51 nos queda como un recordatorio de parte de Dios de lo que él hizo en la vida del rey David. Si usted quiere aprender sobre humillación, si usted quiere aprender sobre lo que Dios busca en el corazón de un hombre, de una mujer, estudie el Salmo 51. Porque el Salmo 51 marca algo increíble en la vida del rey David. En su momento de humillación, en su momento de arrepentimiento, de tener un corazón contrito y humillado delante de Dios, aquí se expresa totalmente en el Salmo 51. Por eso cuando David vuelve a expresar ese corazón que es contrito y humillado, tú nunca lo vas a rechazar, Señor.
Él está hablando de su experiencia personal. Él está diciendo, aunque yo he sido un pecador, un desgraciado, un infeliz, que no merece nada, cuando yo me humillé delante de Dios con un corazón arrepentido y genuino, Él nunca me dejó solo. Él respondió a mi oración, Él me perdonó y me sacó de ese lodo en el que me encontraba. Así que si hay un hombre o una mujer que puede estar hundido en el peor de los pecados, si hay un hombre o una mujer que puede escucharme que está hundido en el peor de los errores, el rey David, téngalo por seguro, aunque era un buen hombre, hizo cosas muy, muy malas. Pero lo que nos expresa en el Salmo 51, que fue un corazón que se humilló totalmente delante de Dios sin ningún tipo de reservas, también nos enseña que para Dios es imposible rechazar ese tipo de oración. ¿Te escuchas lo que estoy diciendo? Para Dios simplemente es imposible negarse a escuchar a uno de sus hijos cuando con genuino arrepentimiento se presenta delante de Él. ¿Qué quiere decir específicamente del Salmo 51? ¿Por qué Dios valora este tipo de sacrificio más que las ofrendas quemadas que se hablan en el antiguo pacto o en la antigua ley del pueblo de Israel? Mis amados, David usó palabras similares años atrás, cuando estaba alabando a Dios por protegerlo del rey filisteo de Gat. Mire, el Salmo 34, años atrás él lo escribió, y en el verso 38 del Salmo 34 ya él había dicho cosas similares como estas: cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué palabras tan hermosas. Y David todavía no lo había metido ni la había embarrado completa como lo parece en el Salmo 51. Mis amados, Dios valora mucho a los que tienen un corazón contrito y humillado. En el libro de Isaías, Dios muestra lo mucho que Él valora a los que están humillados delante de Él. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Escuche, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer bien el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero saltemos al capítulo 66 del mismo Isaías, en el verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y debe usted comprender de manera inmediata que cuando la Biblia está diciendo pobre y humilde, no se refiere a alguien que no tiene plata. No se está refiriendo a alguien que vive en un rancho. La palabra pobre y humilde de corazón se está refiriendo a alguien que es contrito en su espíritu, alguien que está dispuesto a humillarse delante de Dios. Y en otras traducciones yo podría decirlo, alguien que está dispuesto a cambiar. Por eso la palabra más adecuada tiene que ver con profundo arrepentimiento. Mis amados, Dios nos ama y Él quiere que dejemos de seguir el camino que conduce a la muerte y que en su lugar sigamos la Biblia, su palabra y sus leyes que llevan a la vida. Él quiere mostrarte a ti y a mí el camino para el éxito en esta tierra y para el éxito eterno. Dios quiere que tengamos un espíritu humilde y que estemos dispuestos a cambiar cada día, a ser modificados, a ser mejorados por Él. Dios quiere que usted y yo tengamos la disposición a cada día tener una versión actualizada y más moderna de quienes somos hoy día, pero con corazón sincero delante de Él. Así que, ¿cómo tener esta reverencia y el amor por su palabra? Es el secreto de todo esto de lo que estamos hablando. Mis amados, tal como Jesús le dijera a la mujer samaritana allá en el pozo, Dios está buscando verdaderos y fieles que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe usted eso? Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y verdad. Y la palabra que le adoran en espíritu y verdad no se está refiriendo a música, no se está refiriendo a canto, se está refiriendo a lo que sale del corazón del hombre, de la mujer de Dios. Un corazón contrito y humillado, alguien que está dispuesto a humillarse delante de Él
a dejarlo todo a un lado para dedicarle esa adoración o ese tiempo a su Dios y a su Señor. Alguien que está dispuesto a oír la voz de Dios cuando Dios le dice: debes cambiar el rumbo, debes corregir el rumbo. Y ese alguien está dispuesto a decirle: lo que tú me digas yo haré, a donde tú me envías yo iré, y lo que me mandes a hablar, eso mismo yo diré. Eso es un corazón humillado, eso es un corazón contrito. Pero vamos a explicarlo un poquito mejor a qué se refiere la Biblia con un corazón contrito. A la salud de ustedes, con su permiso. La palabra hebrea que traduce corazón se refiere al ser interior de una persona. Para los hebreos, mi querido hermano, el corazón era el centro de los afectos, el centro de las emociones, el centro de la voluntad y el centro de la mente. En los pasajes anteriores que hemos estado leyendo, al mencionar el espíritu, que está escrito en minúscula, también se refiere a nuestro ser interior, a lo que somos por dentro de nosotros, a nuestra disposición o a nuestra vida misma, se puede estar refiriendo la palabra. Por lo tanto, la palabra traducida como contrito que está en el Salmo 51 significa alguien que es quebrantado, alguien que es abatido. La palabra quebrantado viene de quebrar, alguien que se quiebra, que se separa en pedazos. Y abatido significa alguien que está en el piso, alguien que cayó, alguien que se ha rendido. La palabra relacionada en el Salmo 34 significa alguien muy abatido, alguien quebrantado, alguien que acepta que es pequeño, que se siente como si fuera polvo, alguien que es quebrantado en el espíritu y que ha sido derribado en su hombría o en su ejemplo como persona, en su esencia como persona. Por lo tanto, significa ser humilde y estar dispuesto a aprender. Nunca olvide esto, si usted no lo ha escuchado explicar antes. La palabra humildad significa disposición a cambiar y aprender. La palabra humildad no significa pobreza, no significa miseria, no significa no tener dinero. En este mundo la palabra humildad tiene un contexto muy errado y muy equivocado del contexto bíblico. Cuando la Biblia habla de gente humilde, no está hablando de gente pobre. La gente pobre no es necesariamente humilde. La palabra humilde significa alguien que tiene un corazón dispuesto a aprender y a cambiar. ¿Alguien me escuchó lo que estoy diciendo? Dígale al de al lado, debe ser humilde. Entonces ahora agréguele, debes estar dispuesto a cambiar. Eso significa humildad. Si yo quiero ser humilde, porque yo he descubierto que el secreto es que Dios no rechaza la oración de un corazón humilde. Quiere decir que Dios no rechaza la oración de un hombre, de una mujer que está dispuesto a escuchar a Dios, a obedecer a Dios y a cambiar. Por eso aparece el término profundo arrepentimiento. La palabra arrepentimiento dice alguien que no está conforme con su pasado, acepta que su pasado estuvo mal y cambia su presente hacia su futuro. Entonces, la palabra humildad significa alguien que está dispuesto a aprender y a tener cambios en su vida. Así que la humildad no es algo que se puede percibir con los ojos a primera vista. Cuando Dios escogió al rey David para que fuera rey sobre Israel y le dijo a Samuel, Samuel no podía creer que Dios estaba escogiendo a David. Samuel, cuando ve la chorrera de hijos que tenía Isaí, desde el más grande hasta el más pequeño, él vio el más grande y dijo, este parece que es el rey. No, ese no es, dijo Dios. Entonces este también parece que fuera el rey porque es grande, fuerte, bonito, estudiado, capaz. Y el rey David, Samuel miró a todos los hijos y dijo, pues si ninguno es, entonces ¿quién? Y Dios le dijo una palabra clave y le dijo a Samuel, Samuel, el problema es que yo no miro como tú miras, porque lo que tú estás viendo es lo que tus ojos pueden ver, mas yo escudriño el corazón y yo conozco el corazón del hombre, y al que yo he escogido como rey, no lo he escogido por lo que puedes ver tú por tus ojos, sino por lo que yo conozco que está guardado en el corazón del hombre que he escogido. Por eso cuando Samuel ve a David, yo creo que Samuel ni siquiera puede creer, no puede ser que este vaya a ser el rey de Israel. Es solo un niño, no es un guerrero, ni siquiera es grande, es solo un muchacho débil, porque ante los ojos de él se veía débil. Pero Dios le dijo,
revelación. Samuel ungió a David porque Dios se lo mandó que lo hiciera, pero Samuel no quería ungir a David. Le voy a contar por qué razón. Porque Samuel amaba a Saúl como si fuera su propio hijo. Porque Saúl era grande, tenía el porte de un rey, tenía los ojos de un rey, el cabello de un rey, era un guerrero como debería ser un rey, parecía rey, hablaba como un rey y era el mejor de entre todos. La Biblia dice que Saúl resaltaba de medio del pueblo por su tamaño, por su belleza, por su porte, porque Dios le dio a Israel lo que ellos querían, para demostrarle a Israel que lo que ellos querían estaba mal. Cuando Dios escoge a David, lo escoge por razones muy diferentes. Nunca olvide esto. Dios nunca escogió a Saúl para ser rey. A Saúl lo escogió el pueblo. Y Dios le dio lo que el pueblo quería. ¿Sabe que eso me da una enseñanza muy interesante? Ojo con esto. A veces Dios nos da lo que nosotros queremos. ¿Sabe para qué Dios nos da lo que nosotros queremos? Para que nos estrellemos y luego nos demos cuenta que Él sabe escoger mejor que usted y que yo. Ay, sobre el de al lado, dígale, ay, eso le dolió. Eso le dolió un poquito. Y ojo con los que están enamoraditos y enamoraditas, que andan escogiendo. ¿Sabe qué? Dios sabe escoger mejor usted que yo. Dios sabe escoger mejor que usted que yo. En el futuro yo leo en la Biblia y me encuentro a Samuel tratando de salvar a Saúl, a pesar de que él ya sabía que el rey iba a ser David, y a pesar de que él sabía que había ungido a David como rey, él trató de salvar a Saúl, pero simplemente era imposible. Saúl se había alejado de Dios, y como Saúl se alejó de Dios, la presencia de él lo abandonó. Ser humilde significa tocar fondo y darse cuenta de que Dios lo es todo en la vida, y que seguir el camino de Dios es lo único que puede cambiar las cosas para ti y para mí. La palabra humildad tiene que ver con humillación. Y es que cuando un hombre o una mujer se humilla a sí mismo delante de Dios, reconociéndose como débil, reconociéndose como alguien que no puede hacer nada sin Dios, se está humillando y demostrando a Dios su humildad. Ser abatido, lastimado y quebrantado es un prerequisito para poder ser sanado, perdonado y transformado. Repito, ser abatido, lastimado y quebrantado es un prerequisito para ser sanado, perdonado y transformado. Rápidamente quiero hablarle de algunos ejemplos de un corazón contrito y quebrantado. Si volvemos a hablar de David, es que sabemos que Dios llamó a David. Dios escogió a David. Y lo escogió porque tenía un corazón como el de él. Allá en Hechos 33:22 usted va a poder leer que dice que David tenía un corazón como el de Dios. Pero además, el Salmo 51, discutido anteriormente, que hemos leído a continuación, hay algunas citas de otros salmos, aparte de esa, donde David se acerca a Dios en profundo arrepentimiento y con contrición de espíritu, y donde todos podemos aprender. Por ejemplo, el Salmo 32. Escucha estas palabras de David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de veranos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué palabras tan hermosas que salían del corazón de David. Por ejemplo, el Salmo 38, en el verso 3 y en el 4, y luego en el 18 dice así, verso 3: nada hay sano dentro de mi carne, dice David, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Verso 18: por tanto, confesaré mi maldad y contritaré mi espíritu por mi pecado.
David sabía lo que era tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, mi invitación es que estudie la vida de David, estudie el Salmo 51, dedíquele tiempo a estudiar el Salmo 51. Que David se arrepintió delante de Dios para que usted pueda conocer lo que es tener un verdadero corazón contrito y humillado como el que David tenía. Pero hablemos de otro personaje aquí rápidamente. Por ejemplo, si habláramos de Job, en el capítulo 42, en el verso 1 en adelante, Job escribe estas palabras. Oigan las palabras de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se escape de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y me arrepiento en cenizas. ¿Sabe qué tenía en particular Job y qué tenía en particular el rey David, mi hermano? Mi querida hermana, yo no encuentro al rey David y yo no encuentro al sabio Job en ningún momento reclamando y peleando por Dios por algo que se merecía. Pero a veces nosotros los cristianos tenemos una vida de oración basada en puras quejas, en reclamos y en exigencias a Dios. Señor, te reclamo la casa que me prometiste, el carro que me prometiste, que mi matrimonio se arregle como me prometiste. Yo reclamo y reclamo y reclamo y desato y libero. Yo no estoy diciendo que necesariamente eso esté mal, pero es que cuando yo escucho al rey David le dice a Dios: Dios, yo soy un miserable, soy como el polvo, no soy digno de ti. Reconozco que mientras mi pecado lo escondí, mis huesos se estaban pudriendo y me estaba muriendo, pero hoy también reconozco que en el momento en que abrí mi boca y te he pedido perdón, el perdón ha vuelto a mi vida, la vida ha vuelto a mí. Encuentro a Job diciendo: yo creí que te conocía, yo creí que sabía quién eras tú, pero hoy descubro que yo soy nada y que tú eres el que da la vida. Y a oídas te había oído, dice Job. Es decir, Job está diciendo: lo que yo había escuchado de ti, no, eso no es nada en realidad ahora que te conozco más. Y si quiere un profundo más todavía, busque a Daniel allá en el capítulo 9 si usted quiere. Y estudie sobre Daniel también, cuando pide perdón por medio del pueblo y se arrepiente por su pueblo. Mi querido hermano, un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a rechazar. ¿Qué tipo de corazón no quiere Dios que tengas tú? Para entender más acerca de por qué Dios quiere que tengamos un corazón contrito, podemos analizar la clase de corazón que no le agrada a Dios. Todos estos síntomas de una enfermedad cardíaca mortal a nivel espiritual que está destruyendo al pueblo de Dios. Por ejemplo, Dios no quiere que tú tengas un corazón duro. Si hablamos de corazones duros, tendríamos que hablar del faraón, allá en el libro de los Éxodos. Esclavizó a los israelitas y no dejaba ir al pueblo de Dios en libertad. Éxodo dice, en el libro de Éxodo, Moisés escribe y dice que 6 veces dice que el faraón tenía un corazón duro. Diga conmigo, un corazón duro. ¿Quién tenía un corazón duro? Dígale que tiene al lado: no tengas un corazón duro. No tengas un corazón duro. Mire, un corazón duro, el corazón del faraón era tan duro que incluso ante la evidencia del gran poder de Dios, él era terco y se negaba a hacer la voluntad de Dios. Dios desató las plagas y aún así se negaba a reconocer el poder de Dios. ¿Y cómo terminó el faraón? Perdiéndolo todo, a su propio hijo, y aún muriendo ahogado y solo y desamparado, porque un corazón duro nunca podrá conocer a Dios. Tú no puedes tener un corazón duro. Un corazón duro es como un corazón de piedra, pero la Biblia dice que tú tampoco puedes tener un corazón de piedra.
En Ezequiel 11:19, el Señor habla de que Él quiere quitar el corazón de piedra, ese corazón duro que tú y yo podemos tener. Y en 11:9 de Ezequiel dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar uno de carne en medio de su carne. La Biblia está diciendo que Dios quiere cambiar mi corazón duro, mi corazón de piedra, por un corazón que pueda sentir y oír la presencia de Dios, por un corazón que esté dispuesto a aprender de Dios. Pero la Biblia nos enseña que tampoco Dios quiere que tengas un corazón que se llene de soberbia. Mire, Moisés advirtió de los peligros que podemos enfrentar cuando somos bendecidos materialmente. Explico, o mejor dicho, Moisés explicó que es fácil olvidar las bendiciones que provienen de Dios y creer que hemos alcanzado el éxito por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios planes. En Deuteronomio, capítulo 8, en el verso 11, escribe así Moisés, dictado por Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en las cuales habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Autosuficiencia. Y la autosuficiencia es, hermano, del orgullo. Son características propias de un corazón orgulloso. ¿Sabe qué personaje en la Biblia era orgulloso y autosuficiente? Lea sobre la historia del rey Nabucodonosor. Se negó a reconocer quién era Dios. Tenía un corazón ensoberbecido, lleno de orgullo, un espíritu endurecido, lleno de puro orgullo y soberbia. Y se negó a reconocer quién era Dios y aceptar a Dios. Pero usted debe recordar hoy, si no lo saben, qué pasó con Nabucodonosor. Se volvió loco. Para los que no conocen la historia de Nabucodonosor, Dios le nubló el juicio y en su soberbia terminó viviendo como un animal en medio de los pastizales alrededor de su ciudad, viviendo desnudo y comiendo pasto durante años. Hasta que un día, en medio de su juicio nublado y de su loquera, desde lo más profundo de su ser reconoció que Dios era Dios y era Rey. Y entonces el juicio volvió y Dios le restauró. La gente orgullosa y autosuficiente puede volverse locos. La soberbia puede nublar el juicio. El orgullo puede nublar el juicio. Cuando la gente se cree que no necesita a Dios o no le hace falta, sino que con sus propias fuerzas pueden resolverlo todo, pueden acabar como Nabucodonosor. Pero Daniel 5:20 nos agrega algo más de la historia. O mejor dicho, esa es la parte del respaldo de Nabucodonosor. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono, de su reino y despojado de su gloria. Eso le ocurrió a Nabucodonosor. ¿Qué se puede hacer con todos estos síntomas de enfermedad cardíaca espiritual mortal? ¿Qué puedo hacer, pastor, si yo estoy teniendo síntomas de estos? Yo no sé si usted es bueno averiguando los síntomas de la enfermedad. A mí me encanta meterme en internet. Me dio un dolor en el brazo izquierdo por el rinconcito acá atrás. Yo escribo qué quiere decir dolor en el brazo izquierdo, rinconcito tal. Investigo. La mayoría de las veces encuentro respuestas. Y entonces me automedico. Dejar de comer carne por 15 días. Y listo, me sané. Me ahorré $50 la visita al médico. ¿Sabe que hay muchas cosas que usted y yo podemos resolver sin ir a un médico? Y muchas cosas usted las sabe, ¿verdad? Que usted se hace el tonto y a veces necesita que otra persona se lo diga. Habla, Joan. Pero si usted prestara atención en lo espiritual y también prestar atención a su cuerpo, a lo que su cuerpo le está hablando, seguramente usted tendría la respuesta y se podría ayudar un poquito para evitar que su cuerpo se siga deteriorando. ¿Qué podemos hacer con estos síntomas espirituales de un corazón
duro, un corazón de piedra, un corazón lleno de orgullo, que puede que tú estés sintiendo eso hoy día. Pues Dios quiere que cambies ese corazón. Dios te quiere cambiar ese corazón. En Deuteronomio 5:29 encontramos a Dios declarando estas palabras tan increíbles. Escuche las palabras de Dios. Dice Dios: ¿quién diera que tuviesen tal corazón y que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? No sé si usted me entendió. Lo tenemos arriba, ¿verdad? Quiero leerlo despacio una vez más, quiero que usted lo lea. Son palabras de Dios. Y Dios está diciendo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Dios está diciendo: yo quiero bendecir a sus hijos. Dios está diciendo: yo quiero bendecir sus negocios. Yo quiero que les vaya bien en todo lo que hacen. Pero ojalá tuvieran ese corazón humilde. Si ellos tuvieran ese corazón sencillo para escuchar la palabra y transformarse, tener cambios en su propia vida, entonces dice Dios: yo les bendeciría a sus hijos, bendeciría sus hogares, bendeciría sus negocios. Porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a rechazar. Díganle al lado: un corazón contrito Dios nunca rechaza. Mis queridos amigos y hermanos, ese cambio de corazón comienza con el arrepentimiento. Dios nos lleva a arrepentirnos humildemente, con un corazón quebrantado, contrito, abatido y lastimado. Debemos reconocer que estamos quebrantados en nuestra incapacidad para repararnos. Es como un vaso de vidrio que cae al suelo y se quebró, se partió. ¿Quién podría reparar un vaso de vidrio para que vuelva a usarse? Nadie. El día que usted y yo nos quebramos o quebramos nuestro corazón, que queda totalmente despedazado, le podemos decir a Dios: Dios, ahí está, es imposible que mi corazón pueda ser sanado, pueda ser restaurado, pero tú eres Dios Todopoderoso. Toma los pedazos que hay de mi corazón y dame un corazón nuevo. Eso significa humillarse, reconocer que no soy tan bueno como creo, reconocer que cometo errores, que he lastimado y herido a los que amo, reconocer que soy orgulloso, que a veces hablo, lastimo y hiero, empezando por los que amo, y que esperar de los que están a mi lado. Un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, Dios nunca rechazará. Díganle de al lado: un corazón contrito Dios nunca rechaza. Por eso la oración de David, que debe ser su oración, escuche cómo usted y yo debemos orar en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe qué estaba diciendo David? David estaba diciendo: Señor, mi corazón es una porquería, mi corazón no sirve. Y se quitó y se humilló, y cuando se humilló su corazón cayó al piso y se quebró. Señor, ahí está, mi corazón no sirve para nada. Si tú me dieras un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro, entonces yo te alabaría y te glorificaría. Para todos aquellos que hoy se sienten compungidos de corazón por causa de su pecado y que se preguntan: ¿qué podemos hacer, pastor? Es lo mismo que le ocurrió al pueblo cuando escuchó al apóstol Pedro predicar allí en el libro de los Hechos. La gente le preguntaba a Pedro, después de que Pedro predicó: ¿y qué podemos hacer? Y en Hechos 2:37 se narra y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa,
para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Mis amados, Dios ha prometido y quiere, y es el anhelo de su corazón, que tú y yo tengamos un corazón limpio, que tú y yo tengamos un corazón nuevo, un corazón restaurado, un corazón renovado. El Espíritu Santo fluye en un corazón arrepentido y humillado. Esa es la promesa de la que Pedro decía. Pedro dijo a esa gente: arrepiéntense y bautícense para que vean cómo el Espíritu Santo va a venir sobre sus vidas. Cuando yo tengo un corazón duro, un corazón lleno de orgullo, ese corazón no puede oír al Espíritu Santo. Ese corazón no puede percibir lo que es el Espíritu Santo. Y entonces hay gente que va a una iglesia, y esto ha pasado en la historia de siempre de la iglesia, en esta iglesia y en todas las iglesias. Van a la iglesia y miran y dicen que aquí no se siente Dios. Aquí no está Dios porque no lo puedo sentir. Y a veces no es que Dios no está. A veces es que el corazón de ese hombre o de esa mujer es demasiado orgulloso. Y un corazón orgulloso no puede, escúcheme, no puede sentir ni escuchar a Dios. Un corazón duro, un corazón de piedra, no puede percibir a Dios. Si hoy hay alguien en este lugar que estaba pensando de esa manera y el Espíritu Santo le está hablando, no es que en este lugar no está Dios, es que tú perdiste tu conexión con Dios. Y no importa dónde vayas, que persigas iglesias, que persigas predicadores, no importa dónde vayas, el problema no es Dios. El problema es que se te partió la antena de comunicación. ¿Saben? En mi carro tengo ese problema. Por montar la maleta cada vez que viajo se me partió la antena de la radio. Y solo me agarro las emisoras que están cerca. Y briego para agarrar una bendita emisora. Porque ¿sabe qué ocurre cuando una antena se rompe? El alcance se pierde. ¿Sabe cuando a un hombre o a una mujer se le rompe la antena, que es el corazón contrito y humillado? Deja de escuchar a Dios. Y no importa qué tanto le dé al aparatico del dial, no va a conseguir la emisora de Dios, porque su antena está rota. Porque su corazón duro, su corazón de piedra, su corazón lleno de orgullo, no le permite escuchar a Dios. Pero el Señor prometió en Ezequiel capítulo 11, verso 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra y colocaré uno de carne en medio de su carne. Hoy yo quiero hablarle al pueblo que está en este lugar. Sé que mis prédicas en este último año, en estos últimos tiempos, no están siendo prédicas que provoquen decir amén o gloria a Dios. Pero creo que cuando encuentro en la palabra de Dios que en los postreros tiempos se levantarán tantos falsos profetas, y que en estos tiempos, por la radio, por la televisión, se está levantando tanta gente dando profecías de ser feliz, de ser alegre, de reclamar tus promesas y tu felicidad, y de que echando aquí o comprando allá vas a ser feliz. Esto me hace recordar: estamos en los postreros tiempos. Y que hay mucha gente desesperada, buscando desesperadamente su casa, su carro, sus negocios, desesperadamente buscando el amor de su vida, y están dispuestos a veces a comprar un bote con agua, a veces están dispuestos a levantar ofrendas cuando les ponen las manos encima, o hacer pactos raros o extraños con tal de alcanzar lo que quieren, olvidando la esencia de la palabra de Dios, que es que si tú no te arrepientes de tu pecado y vuelves tu rostro a Dios, no podrás encontrarte con Dios. Cristo va a volver pronto. Yo no sé si pronto es en una semana, en 15 días, un mes o 20 años, pero sí sé algo: que aquel que tenga su corazón arrepentido y aquel que cambie su vida, su estilo de vida,
Se va a ir con Él cuando Él venga y suene la trompeta y llame a sus hijos y a sus hijas. Y también sé que aquellos que están hundidos en su pecado, aquellos que se hacen los sordos con su pecado y no se arrepienten, se van a ir para el infierno y no van a conocer la gracia del cielo. Usted me preguntaría, pastor, ¿no le gustaría que la iglesia estuviera más llena? Claro que sí. Y yo sé por qué mucha gente está dejando de venir a la iglesia. Porque quisieran que yo les predique un evangelio de más alegría y felicidad. Y hay mucha gente que viene una vez, viene dos veces y más nunca vuelve para la iglesia. Porque no quiere que uno les hable de pecado, de arrepentimiento. Pero si Cristo viene hoy, es tu corazón lo que determina tu futuro. Si alguien en esta sala está siendo confrontado con la palabra y el Espíritu le está diciendo que debe abandonar su pecado y volver su rostro a Dios, yo le recomiendo que lo haga pronto. Porque esto no es solamente cuestión de que Cristo venga hoy, mañana o en 20 años. Es cuestión de que su vida y la mía, usted y yo no la podemos controlar. Gloria a Dios, porque aquí hay ancianos en medio de nosotros, gente que Dios le ha dado el privilegio de vivir muchos años. Pero usted y yo no tenemos garantía. El que me está escuchando que tiene 8, el que me está escuchando que tiene 15, 20, usted no tiene garantía de que va a tener un mañana. Simplemente en cualquier momento podemos ser llamados delante del trono. Y la única salida que hay es que tu corazón no humille delante de Dios. Colócate en pie, por favor. Y antes de orar quiero que me escuches estas palabras. David, del que tanto se predica, el rey David, que aparece todavía como máxima autoridad de una nación. David, ese David fue un asesino, planificó un asesinato, intelectualmente lo organizó, lo planificó y lo mandó a ejecutar. Planificó, diseñó y desarrolló una violación, violó a una mujer, ocultó delante de todo el mundo, trató de convencer al marido de esa mujer a que se acostara con ella para zamparle que el muchacho era de él y no del rey. Todo eso hizo ese hombre. ¿Y sabe qué dice la Biblia de él? Que él tenía un corazón hermoso como el de Dios. A veces no se entiende la Biblia, ¿verdad? Y tal vez usted me dice, pastor, yo no soy tan malo como David. Nunca he matado, nunca he robado, ni violado a una mujer. Ojo, pero es que aquí no importa el tamaño de los pecados. El problema es que usted y yo tendemos a identificar los pecados por niveles y creemos que los pecados que usted y yo tenemos son chiquiticos al lado de los que David hizo. Y ahí está el problema. Delante de Dios todos los pecados son iguales de graves. Y David, siendo un asesino y un violador, para Dios fue fácil perdonarlo. Pero a veces hay gente que con una simple mentira Dios no los puede perdonar. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Para Dios fue fácil perdonar el pecado tan grave que cometió David. Pero a veces Dios no puede hacer nada por alguien que solamente se robó unos reales. A veces Dios no puede hacer nada por alguien que simplemente le faltó el respeto a su esposa o a su esposo. A veces Dios no puede hacer nada por un hijo rebelde que no quiere reconocer y pedirle perdón a su mamá o a su papá. Porque aquí el problema no es el pecado, aquí el problema es el orgullo que hay en el corazón. Y no importa que tú no hayas matado a nadie, si no te arrepientes de tu pecado y si no vuelves tu rostro a Dios, no vas a ser lavado de tu pecado. Yo me encuentro a David diciendo, Señor, revísame, dice David.
revísame, escúlcame, mírame por acá, mírame por aquí, mírame por las orejas, mírame por la nariz. Yo me encuentro a David diciendo: Señor, mírame por todos lados, mira si hay algo malo que está en mí, quítamelo, porque yo no quiero ser un pecador. Ese era el corazón de David, un corazón humilde. Pero tú y yo somos confrontados por el pecado y buscamos excusas. Eres confrontada por el pecado y buscas razones para justificar tu error. Oh, no fue culpa de mi mamá, es por culpa de mi marido, es por culpa de es por culpa de no sé quién. ¿Y tú crees que eso te va a perdonar? ¿Tú crees que eso te va a justificar delante del reino? Solamente un corazón humillado, contrito delante de Dios, es la única oración que Dios nunca va a rechazar. Y eso me enseña algo. Si Dios nunca rechaza la oración de un corazón contrito y humillado, eso quiere decir una cosa: Dios rechaza muchas otras oraciones. ¿Aló? Si la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca rechaza, eso también quiere decir que hay mucha gente a la que Dios rechaza. Que no sea tu corazón el que esté siendo rechazado por Dios. Que no sea tu oración la que está siendo rechazada por Dios. Que no sea tu oración la que Dios está desechando a un lado. Porque tu orgullo no deja que tu corazón adore a Dios. Cierra tus ojos, por favor. ¿Y qué tal si en tus propias palabras hoy tomas el Salmo 51 y le dices al Señor: Señor, aquí estoy, muéstrame mi pecado si no lo he visto, y deje que el Espíritu Santo inunde su corazón? Y hoy es un día para arrepentirnos. Hoy es un día para confesar nuestro orgullo. Hoy es un día para confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Hoy es el día que Dios ha preparado para volver a besar y abrazar a su hija, a su hijo, a quien ama. Porque así te dice el Señor: yo nunca he rechazado ni nunca rechazaré un corazón que se humilla solo, un corazón que se rinde. Es lo que yo ando buscando.